Parecía una abuela inofensiva regando sus plantas hasta que el CJNG pisó su jardín. El agua caía lenta sobre las bugambilias, gota a gota, como si la mujer supiera exactamente cuánto necesitaba cada tallo, cada raíz. La manguera verde se arrastraba entre las macetas de barro, desgastadas por años de sol, y la tierra olía a humedad reciente, a promesa de vida en medio del calor sofocante que aplastaba el rancho. Doña Refugio no levantaba la vista del jardín, no hacía falta. Conocía cada movimiento de ese pedazo de tierra mejor que su propia sombra. El silencio en el rancho. La esperanza no era común. Había silencio de paz y había silencio de advertencia. Este último se sentía diferente, se adhería a la piel como polvo seco, se metía en los pulmones, hacía que hasta las gallinas dejaran de escarbar. Pero Doña Refugio seguía regando. Su mano arrugada sostenía la manguera con firmeza, sin temblor, sin prisa. Los años le habían enseñado que el miedo se huele y ella no. Iba a oler a miedo. El rancho estaba a unos kilómetros de cualquier pueblo con nombre en el mapa, rodeado de cerros bajos cubiertos de huizaches y nopales, con un camino de terracería que serpenteaba entre piedras y surcos profundos dejados por las lluvias de temporada. La casa principal era de adobe y teja, con ventanas pequeñas y un corredor ancho donde Doña Refugio había colgado macetas de geranios y jazmines que perfumaban las tardes. Detrás, los corrales vacíos. Las vacas se habían vendido hacía meses. Ya no hay edad para esto, le había dicho a su hijo por teléfono. Pero él sabía que su madre nunca decía toda la verdad. El jardín era su reino. Rosas de Castilla, nochebuenas, albahacas silvestres, cempasúchiles que guardaba para el Día de Muertos. Todo regado a mano, todo cuidado con una paciencia que pocos en el rancho comprendían. ¿Para qué tanto, doña Cuco?, le preguntaban los vecinos de vez en cuando. Las flores no dan de comer. Ella solo sonreía, esa sonrisa corta que no llegaba a los ojos, y seguía podando, trasplantando, hablándole a las plantas como si fueran nietos. Ese martes, el polvo en el horizonte apareció antes del mediodía. Doña Refugio lo vio desde el corredor mientras desenredaba la manguera. 2 camionetas negras, vidrios polarizados. Avanzaban despacio, como quien conoce el terreno, pero quiere que lo vean llegar. No eran de la zona. Las camionetas de los rancheros eran pickups destartaladas con costales de alimento en la caja y llantas de refacción. Estas brillaban incluso bajo el polvo y el polvo no las seguía, las perseguía. La mujer no dejó de regar. Movió la manguera hacia los helechos que colgaban del alero, calculando el chorro para que no golpeara directo las hojas. Escuchó el motor acercándose, luego el crujir de las llantas sobre la grava del patio. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo. 4, tal vez 5, pasos pesados, botas sobre piedra. Uno de ellos tosió, otro escupió. Nadie habló de inmediato. Doña Refugio cerró la llave de paso con un giro lento, dejó la manguera enrollada junto a una maceta de albahaca y se limpió las manos en el delantal floreado que llevaba amarrado a la cintura. Solo entonces se volteó. Eran 5, todos jóvenes. El mayor no pasaba de 30. Llevaban playeras holgadas, gorras con logos que no significaban nada y armas que significaban todo. R-15, cuernos de chivo, una pistola en la cintura del más delgado. No las ocultaban, no hacía falta. En esta región mostrar el fierro era mostrar quién mandaba. El que estaba al frente, un muchacho de piel morena quemada por el sol con barba rala y ojos pequeños, dio un paso hacia el corredor. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que se usa para decir, ya te chingaste. Buenas tardes, señora, dijo arrastrando las palabras. ¿Es usted la dueña? Doña Refugio lo miró sin pestañear. No respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Uno de los muchachos, el de la pistola en la cintura, se removió incómodo. Ella lo notó. Soy yo, dijo finalmente, con voz tranquila. Casi aburrida. ¿Qué se les ofrece? El líder del grupo intercambió una mirada con otro de sus hombres,
Un tipo con cicatriz en la mejilla que masticaba chicle con la boca abierta. Luego volvió a mirarla, ahora con menos sonrisa. Venimos de parte de la gente que cuida esta zona, ¿me entiende? La gente que se asegura de que todo esté en orden. Refugio asintió despacio. Como si estuviera considerando el clima. Ajá. Entonces, ya sabe cómo es esto, ¿verdad? Un rancho así, tan solito, tan lejos de todo, necesita protección y la protección cuesta. El muchacho hizo una pausa esperando reacción. No la hubo. Doña Refugio solo lo miraba con esa calma que desarmaba, esa quietud que no era su misión. Era otra cosa, algo que el joven no alcanzaba a identificar. Pero que le incomodaba en algún lugar profundo de sus tripas. ¿Cuánto?, preguntó ella sin inflexión. El líder parpadeó, casi sorprendido por la falta de drama. 10.000 al mes no es mucho. Otros pagan más. No tengo 10.000. Pues consígalos. Silencio. El viento movió las hojas de los huizaches. Una gallina cruzó el patio con pasos nerviosos. El muchacho de la cicatriz escupió el chicle al piso cerca de una maceta de violetas. Doña Refugio lo vio caer. No voy a pagar, dijo con el mismo tono con el que hubiera dicho, no quiero café. El ambiente cambió. Fue sutil. Pero cambió. Los 5 hombres se tensaron. El líder dejó de sonreír. Dio otro paso, ahora más cerca del corredor, con la mano descansando sobre la cacha de su arma. Señora, creo que no me entendió. Esto no es una sugerencia. Te entendí perfecto, mijo, y te digo que no voy a pagar. Uno de los otros, un tipo gordo con tatuajes en el cuello, soltó una risa nerviosa. No mames, jefa, en serio. ¿Nos vas a hacer el paro así, toda digna? Mira, mejor ni le muevas. Aquí las cosas no son como antes. Aquí manda el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y cuando el CJNG dice que se paga, se paga. Refugio inclinó la cabeza ligeramente, como si acabara de escuchar algo interesante, pero irrelevante. ¿El CJNG?, repitió casi con curiosidad. Esos son ustedes. Simón, dijo el gordo inflando el pecho. Y más te vale respetarnos, porque aquí ya tumbamos a varios que se pusieron al brinco. La mujer asintió lentamente, luego se cruzó de brazos apoyándose contra el marco de la puerta. Su mirada recorrió a cada uno de los hombres, uno por uno, como si estuviera evaluando ganado en una feria. ¿Y quién los manda a ustedes?, preguntó. Digo, porque si vienen a cobrar plaza. Alguien tiene que haberlos mandado o nada más andan de alebrestados por su cuenta. El líder frunció el ceño. Eso no te importa, señora. Lo que te importa es que te damos una semana. ¿Una? Si no juntas la lana, vamos a venir a cobrarnos de otra forma. ¿Me entiendes? Te entiendo, pero no voy a pagar. El tipo de la cicatriz se adelantó visiblemente molesto. ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Compa? ¿Le volamos el rancho o qué? El líder levantó una mano deteniéndolo. Todavía tenía algo de instinto, algo que le decía que esto no era normal. Una vieja sola, sin miedo, sin súplica. Sin lágrimas, no cuadraba. Cálmate, dijo sin quitar los ojos de Doña Refugio. Señora, le voy a dar un consejo. Hable con su familia, hable con quien tenga que hablar, pero consiga el dinero. Porque si no, dejó la frase en el aire, pesada, amenazante. ¿Y qué?, preguntó ella sin alterarse. ¿Me van a quemar el rancho? ¿Me van a desaparecer? Dime, mi hijo, dime qué me van a hacer. Nadie respondió. El silencio ahora era incómodo, espeso. El líder apretó la mandíbula. Una semana, repitió. No se haga la valiente, eso siempre sale mal. Dio media vuelta y caminó hacia la camioneta. Los otros lo siguieron, no sin antes lanzar miradas de desprecio hacia la mujer. El gordo pateó una maceta al pasar, rompiéndola. La tierra se desparramó sobre el piso de concreto. Doña Refugio no dijo nada, solo observó cómo subían a las camionetas,
cómo arrancaban los motores, cómo se alejaban levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Cuando el último rastro de ruido desapareció, ella se agachó, recogió los pedazos de la maceta rota y la planta de cilantro que había quedado expuesta. Con cuidado, casi con ternura. La trasplantó a otra maceta, acomodando la tierra con los dedos. Luego se puso de pie, se limpió las manos en el delantal y entró a la casa. El interior olía a canela y café reposado. Las paredes estaban llenas de fotografías enmarcadas. Bodas, bautizos, niños con uniformes escolares, un hombre de bigote junto a un caballo. En la sala, un televisor viejo apagado. Un sofá de tela desgastada, una mecedora de madera junto a la ventana. Refugio caminó hasta el librero, apartó una Biblia y un álbum de fotos y sacó una caja de metal. La abrió despacio. Dentro había un teléfono celular, no era nuevo, pero funcionaba. Lo encendió, esperó a que la señal apareciera y marcó un número que sabía de memoria. Sonó 3 veces antes de que contestaran. Bueno, dijo una voz masculina, ronca, seria. Toño, soy yo. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Mamá, ¿qué pasó? ¿Vinieron? Otra pausa, más tensa. ¿Quiénes? Muchachitos. Dicen que son del CJNG. ¿Quieren plaza? Sí. ¿Cuántos? 5. Todos morros. Ninguno pasa de 30. ¿Te hicieron algo? No, pero rompieron una maceta. Antonio, del otro lado. Dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera midiendo cada palabra que iba a decir. Mamá, escúchame bien. No hagas nada. No les digas nada. Yo me encargo. No quiero que vengas. No voy a dejar que te toquen. Toño, no quiero que vengas. El silencio ahora era distinto. No era vacío. Estaba lleno de historia, de cosas no dichas, de decisiones que pesaban como lápidas. ¿Sabes lo que va a pasar si no hago nada?, preguntó él con voz controlada, pero filosa. Van a volver y la próxima vez no van a romper una maceta, van a quemar el rancho o peor. Yo me encargo. Tú. Mamá, por favor, ya no estás para eso. Tal vez, pero tampoco estoy para dejar que unos esquincles me digan qué hacer en mi propia tierra. Antonio guardó silencio. Conocía ese tono. Lo había escuchado toda su vida. Era el tono que su madre usaba cuando no había vuelta atrás, cuando la decisión ya estaba tomada y el mundo podía arder, pero ella no iba a moverse. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, aunque ya sabía que no le iba a gustar la respuesta. Voy a recordarles quién soy. Mamá. Cuídate, mi hijo, y no te preocupes. Esto ya lo he vivido antes. Colgó antes de que él pudiera responder. Apagó el teléfono, lo guardó de nuevo en la caja y volvió a colocar la Biblia encima. Luego salió al corredor, recogió la manguera y siguió regándolas. Plantas. La noche cayó sobre el rancho con esa velocidad que solo se conoce en el campo donde no hay faroles que engañen a la oscuridad. Las cigarras cantaban en coro desigual, mezclándose con él. Ladrido lejano de un perro y el crujir de maderas viejas que se acomodaban con el frío. Doña Refugio cenó sola, como todas las noches, frijoles refritos, tortillas hechas en comal, un pedazo de queso. Fresco. Comió despacio, sin prisa, mirando por la ventana hacia el jardín que ya no se veía, pero que sentía presente, como una extensión de su propio cuerpo. Después de lavar los platos, se sentó en la mecedora con una taza de té de manzanilla y un rosario entre las manos. No rezó, solo pasó las cuentas entre los dedos, una por una, mientras miraba la oscuridad. Su mente no estaba en el presente, estaba años atrás, en otro rancho con otro nombre, en otro México que ya no existía, pero que tampoco había muerto del todo. Refugio no siempre había sido refugio. Antes era Cuca. Cuca Beltrán, hija de un ganadero de Michoacán que movía más que ganado, esposa de un hombre que la historia oficial registró como empresario, pero que todos sabían que comandaba una red que abarcaba 13 estados. No era un narco de corridos ni de portadas, era de los otros, de los que manejaban desde atrás, sin fotos,
sin declaraciones, sin corridos que los inmortalizaran. Los que pagaban. Nóminas completas de policías, los que negociaban con políticos, los que resolvían problemas antes de que se volvieran problemas. Su esposo, don Evaristo, había sido respetado, no por miedo. Aunque el miedo también existía, sino porque cumplía su palabra, porque no tocaba familias, porque no metía a civiles en broncas que no les correspondían, porque sabía que el poder no se medía en cuántos cuerpos dejabas tirados, sino en cuántos dejabas respirar, sabiendo que podías haberlos matado. Pero el mundo cambió. Llegaron los nuevos, los que no respetaban códigos, los que mataban por instinto, los que levantaban gente solo para dejar mensajes, los que confundían crueldad con poder. Y don Evaristo, que ya estaba viejo, que ya no quería guerras, decidió retirarse. No fue fácil. Tuvo que negociar, pagar, ceder territorio, pero lo logró. Y cuando firmó la paz con los que quedaban, se llevó a Cuca a un rancho perdido en Jalisco, lejos de todo, y le puso otro nombre, Refugio. Para que sonara a lo que era, un lugar donde esconderse del pasado. Evaristo murió años después de un infarto, tranquilo en su cama, sin deberle nada a nadie. Refugio lo enterró en el panteón del pueblo bajo una lápida sin apellidos que solo decía, aquí descansa un hombre de palabra. Y se quedó sola en el rancho con su jardín, con sus plantas, con sus recuerdos que nadie más conocía. Los primeros años fueron tranquilos, nadie la molestaba. El rancho estaba tan aislado que ni siquiera los vendedores ambulantes llegaban. Pero México seguía cambiando. Los cárteles se fragmentaban. Se reagrupaban, se mataban entre ellos. El CJNG empezó a expandirse, a tomar plazas, a cobrar cuotas y un día, inevitablemente, llegaron a su puerta. Refugio dejó la mecedora y caminó hasta su cuarto. Abrió el closet, apartó vestidos viejos que olían a naftalina y jaló una tabla suelta del piso. Debajo había un espacio angosto. Dentro, envuelto en tela aceitada, descansaba algo que no había tocado en años. Lo sacó despacio, con cuidado, como quien desentierra algo sagrado. Era una pistola Colt 1911, pavonada, con cachas de madera oscura desgastadas por el uso. La empuñó sintiendo el peso familiar, el balance perfecto. No estaba oxidada. Cada 6 meses la limpiaba, la engrasaba, la volvía a guardar por si acaso, porque una mujer como ella sabía que el pasado nunca muere de él. Todo. Solo espera. Revisó el cargador, 7 balas, suficiente. Guardó la pistola en el cajón de la mesita de noche junto a un vaso de agua y unas pastillas para la presión. Luego se acostó vestida. Y apagó la luz. No durmió, pero cerró los ojos. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud deliberada, como si el tiempo mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Doña Refugio mantuvo su rutina, levantarse al alba, hacer café en la estufa de leña, regar el jardín, barrer el corredor, preparar comida que casi no comía. Los vecinos más cercanos. Una familia que vivía en otro rancho, pasaron a saludar el jueves. Notaron que estaba más callada que de costumbre, pero no preguntaron. En el rancho uno aprende a no preguntar. El sábado por la mañana, mientras podaba unos rosales, escuchó un carro acercándose. No eran las camionetas negras, era una pick-up blanca, vieja, con el cofre abollado. De ella bajó un hombre de unos 50 años. Alto, de hombros anchos, con un sombrero tejano y botas polvorientas. Antonio, su hijo. Refugio dejó las tijeras de podar sobre una mesa de jardín y lo esperó con los brazos cruzados. Te dije que no vinieras. Y yo te dije que me iba a encargar, respondió él quitándose el sombrero. ¿Qué esperabas? Que me hicieras caso. Nunca te he hecho caso, mamá. No voy a empezar ahora. Se miraron en silencio, con esa tensión que solo existe entre personas que se conocen demasiado bien. Finalmente, Refugio suspiró y señaló hacia la casa. Anda, entra, hay café. ¿Adentro? Sentados en la mesa de la cocina, Antonio escuchó todo. Los 5 hombres, las amenazas, la maceta rota. No interrumpió. Solo escuchaba con la mandíbula apretada,
con los nudillos blancos de apretar. ¿La taza? ¿Y no has sabido nada más de ellos?, preguntó cuando ella terminó. Nada. Dijeron que volverían en una semana. Hoy se cumple. Antonio asintió lentamente, mirando el café como si buscara respuestas en el fondo de la taza. Mamá, esto ya no es como antes. Estos cabrones del CJNG no respetan nada. No les importa quién seas, que hayas sido. Solo quieren dinero y control. Si no pagas, te queman. Si te resistes, te levantan. Y si tienes suerte, solo te matan. Lo sé. Entonces, ¿por qué no pagaste? Refugio lo miró con esa mirada que Antonio había visto 1000 veces de niño. Esa mirada que decía, porque hay cosas por las que no se puede ceder, porque si les pago una vez, van a volver y otra vez y otra hasta que no me quede nada, hasta que me saquen de aquí o me maten. Y este rancho es lo único que tengo, es lo único que me queda de tu padre. No voy a dejarlo. Entonces véndelo. Vente conmigo. Te pongo un departamento. Vives tranquila, sin pedos. No, Antonio. No voy a salir corriendo. Ya corrí una vez. Ya me escondí. Y lo hice porque tu padre me lo pidió, porque era lo correcto en ese momento. Pero ahora soy yo la que decide y decido quedarme. Antonio cerró los ojos frotándose la cara con ambas manos. Sabía que era inútil. Conocía esa terquedad. La había heredado. Está bien, dijo finalmente. Entonces me quedo contigo. Si vienen, los enfrento yo. No. ¿Por qué no? Porque tú tienes familia, tienes hijos. Si te metes en esto, no solo te van a buscar a ti, van a ir por ellos. ¿Quieres eso? ¿Quieres que tus hijos paguen por lo que hiciste? El golpe fue certero. Antonio apretó la mandíbula desviando la mirada. Refugio extendió la mano y tocó la suya con una ternura que rara vez mostraba. Mi hijo, yo ya viví mi vida. Hice lo que tenía que hacer. Bueno y malo. Y si hoy me toca pagar por algo, lo pago. Pero tú no, tú te vas y dejas que yo maneje esto. No puedo dejarte sola. Si puedes y lo vas a hacer. Se miraron en silencio. Finalmente, Antonio asintió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que no tenía opción. Se puso de pie, tomó su sombrero y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Ok. Ok. Y mamá, su voz se quebró ligeramente. Ten cuidado. Refugio sonrió. Esa sonrisa triste que dice más que 1000 palabras. Siempre lo tengo. Lo vio subirse a la camioneta, arrancar, alejarse. Cuando el polvo se asentó, volvió al jardín. Las rosas necesitaban agua. Llegaron el domingo por la tarde cuando el sol empezaba a declinar y las sombras se estiraban largas sobre el patio. Esta vez eran 7, las mismas 2 camionetas, pero con refuerzos. El líder del grupo anterior venía al frente con la misma sonrisa socarrona, pero ahora con algo más en los ojos, algo más oscuro, más peligroso. Doña Refugio estaba en el jardín como siempre, regando como si nada, como si no supiera que venían. Como si el mundo pudiera arder a su alrededor y ella seguiría cuidando sus plantas. El líder bajó de la camioneta con parsimonia, ajustándose la gorra. Los otros lo siguieron, todos armados. Todos con esa arrogancia que da la juventud mezclada con violencia. Buenas tardes, señora, dijo con voz que fingía cortesía. ¿Se acuerda de mí? Refugio cerró la llave del agua y se volteó. Lentamente. Me acuerdo. ¿Y se acuerda de lo que hablamos? Me acuerdo. Perfecto. Entonces ya tiene el dinero, ¿verdad? Silencio. El viento movió las hojas de los árboles. Una de las bugambilias dejó caer pétalos fucsia sobre el suelo. No tengo dinero, dijo ella con la misma calma de siempre. El líder dejó de sonreír. Uno de los nuevos, un muchacho con el pelo rapado y
tatuajes en el cuello, soltó una carcajada. No mames, compa. En serio, esta vieja nos está vacilando. El líder levantó una mano callándolo. Dio 2 pasos hacia adelante, ahora más cerca de él. Corredor, con la mano descansando sobre el arma. Señora, creo que no entendió bien la situación. Le dimos una semana para que juntara el dinero, para que hablara con quien tuviera que hablar, para que resolviera. Y ahora me dice que no tiene nada. ¿Me está tomando el pelo? No te estoy tomando el pelo. No tengo dinero. Y aunque lo tuviera, no te lo daría. El ambiente se congeló. Los 7 hombres se miraron entre sí, incrédulos. El que había reído antes dejó de reír. El gordo de los tatuajes se adelantó visiblemente molesto. Óyeme, pinche vieja, ¿tú sabes con quién estás hablando? ¿Sabes lo que le hacemos a la gente que nos falta al respeto? Refugio lo miró sin alterarse. Sí, lo sé. Lo he visto y he visto cosas peores. Ah, sí. ¿Cómo qué? Cosas que ustedes ni siquiera pueden imaginar, mijo, porque ustedes son nuevos en esto. Ustedes creen que con un arma y una camioneta ya son alguien, pero no saben nada. El gordo se rió nervioso, mirando a los demás. En busca de apoyo. No mames, esta ruca nos está dando consejos. No te estoy dando consejos, dijo Refugio con voz más fría. Ahora te estoy advirtiendo. El líder frunció el ceño. Algo en el tono de la mujer no le gustaba. No era miedo, era otra cosa, era certeza. ¿Advirtiendo de qué?, preguntó con voz controlada pero tensa. Refugio dio un paso hacia adelante, solo uno. Pero fue suficiente para que todos notaran que algo había cambiado. Ya no era una vieja inofensiva, era otra persona, alguien que había estado ahí todo el tiempo bajo la superficie esperando. Les advierto que este rancho no es cualquier rancho y yo no soy cualquier vieja. Y si siguen insistiendo, van a descubrir cosas que hubieran preferido no saber. El silencio ahora era absoluto. Nadie se movía. El líder la miraba fijamente tratando de leer entre líneas, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Quién es usted?, preguntó con voz más baja. Refugio sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ha visto morir a demasiada gente y ya no le impresiona la muerte. Soy alguien que debieron haber investigado antes de venir a tocarle la puerta. Uno de los nuevos, un tipo flaco con dientes de oro, se adelantó con el rifle en alto. Ya me cansé de esta pinche vieja. Vamos a darle un susto a esta vieja para que aprenda. Se dirigió hacia él. Jardín pisando deliberadamente las plantas. Pateó una maceta de violetas, luego otra de geranios. Refugio no se movió, solo lo observaba con esa quietud que helaba más que cualquier grito. Te estás equivocando, dijo ella sin levantar la voz. El tipo se rió y siguió destruyendo plantas. Pateó un rosal, arrancó un jazmín, pisoteó las bugambilias. Los otros lo miraban. Algunos riéndose, otros incómodos. El líder no se reía. Estaba demasiado ocupado observando a la mujer tratando de entender por qué no reaccionaba, por qué no lloraba, por qué no suplicaba. Cuando el tipo flaco terminó de destrozar medio jardín, regresó hacia sus compañeros con aire triunfal. Ahí está, jefa, ya aprendió la lección. La próxima vez va a ser su casa y luego usted. Refugio lo miró a los ojos y en ese momento, por primera vez, su voz cambió. Se volvió más dura, más fría, más peligrosa. Sí, ya aprendí. Dio media vuelta y entró a la casa. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. El líder frunció el ceño, inseguro. ¿La habían quebrado o algo más estaba pasado? Antes de que pudiera decidir, la mujer salió de nuevo. Llevaba algo en la mano. Un teléfono. Marcó un número, esperó 2 tonos y habló. Toño, ya pisaron el jardín. Ahora sí. Colgó, guardó el teléfono en el delantal y volvió a mirar a los hombres con una calma aterradora. Tienen 2 opciones, dijo con voz que no admitía réplica.
Se van ahora y olvidan que este rancho existe, o se quedan y descubren quién era mi esposo. ¿Quién soy yo y por qué deberían haber preguntado antes de venir? El líder dio un paso atrás instintivamente. Algo en su cerebro reptiliano le gritaba que esto estaba mal, que habían metido la pata, que esta mujer no era lo que parecía. ¿Quién era su esposo?, preguntó con voz ahora insegura. Refugio sonrió de nuevo, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Pregúntale a tu jefe. Dile que estuvieron en el rancho de Refugio Beltrán. Viuda de Evaristo Ochoa, a ver qué te dice. El nombre cayó como una bomba silenciosa. El líder palideció. Uno de los otros, el gordo, frunció el ceño. ¿Evaristo Ochoa? ¿El Evaristo Ochoa? El mismo. El gordo se volvió hacia el líder, visiblemente nervioso. Compa, ese vato era de los meros pesados de la vieja escuela. Mi tío me habló de él. Decían que movía medio México sin que nadie lo viera. El líder tragó saliva. Su mano, que había estado sobre el arma, ahora colgaba inútil a un costado. Ya no sabía qué hacer. Había venido a cobrar plaza a una vieja sola. Y ahora resultaba que esa vieja estaba conectada con gente que incluso muerta seguía dando miedo. Eso fue hace mucho, dijo tratando de recuperar control. Su esposo ya está muerto. Usted ya no es nadie. Tienes razón, dijo Refugio con voz tranquila. Mi esposo ya está muerto, pero yo no y la gente que me debe favores tampoco. El teléfono en su delantal vibró, lo sacó. Leyó un mensaje y volvió a guardarlo. Tienen 5 minutos para irse. Después, no respondo. El líder miró a sus hombres. Todos estaban tensos. Nadie sabía qué hacer. Finalmente, el sentido común ganó, o tal vez fue el miedo. Hizo un gesto con la cabeza y todos empezaron a caminar hacia las camionetas, pero antes de subir se volteó hacia la mujer. Esto no se queda así. Lo sé, respondió ella. Por eso les di 5 minutos. Las camionetas arrancaron y se alejaron a toda velocidad, levantando una cortina de polvo que ocultó el rancho por varios minutos. Cuando el silencio volvió, doña Refugio se sentó en el corredor con las manos temblorosas por primera vez en días. No era miedo, era adrenalina, era memoria. Se quedó ahí mirando el jardín destrozado, las macetas rotas, las plantas pisoteadas y por primera vez en muchos años lloró no por ella, sino por el mundo que había construido, que había dejado atrás y que ahora volvía a reclamarla. La noche cayó y doña Refugio no se movió del corredor. No encendió luces, no hizo cena. Solo se quedó ahí sentada en la oscuridad con el rosario entre las manos y la pistola en el regazo. Sabía que no habían terminado. Sabía que volverían. Tal vez no esa noche, tal vez no al día siguiente, pero volverían. Porque gente como ellos no se retiraba y gente como ella no se rendía. Antonio llamó cerca de la medianoche. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Vinieron? Vinieron y se fueron. Por ahora. Silencio. Mamá, tienes que salir de ahí. No, Toño, ya te lo dije. Este rancho es mío y no me van a sacar. Entonces, déjame ayudarte. Conozco gente que puede hablar con ellos, que puede arreglar esto. No quiero que arregles nada. Esto es entre ellos y yo. Eso es una estupidez. Tal vez. Pero es mi estupidez. Colgó antes de que él pudiera insistir, apagó el teléfono y esperó. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Nadie vino, nadie llamó. El rancho volvió a sumergirse en esa quietud que solo se conoce en lugares donde el tiempo parece moverse más lento. Refugio reparó las macetas rotas, resembró las plantas destruidas, regó todo con la misma paciencia de siempre. Como si nada hubiera pasado, como si el mundo no estuviera a punto de explotar. Pero algo había cambiado. En el pueblo, la gente empezó a hablar. Corrió el rumor de que en el rancho La Esperanza vivía alguien importante, alguien del pasado, alguien que los nuevos no conocían,
pero que los viejos recordaban con respeto y miedo a partes iguales. Uno de esos viejos, un excomandante de policía retirado que ahora vendía refacciones, escuchó el nombre de Evaristo Ochoa y se persignó. Luego llamó a un amigo, ese amigo llamó a otro y así, de boca en boca, la información llegó a oídos de alguien que sí importaba, alguien que había trabajado con Evaristo en los viejos tiempos, alguien que todavía tenía poder y que le debía un favor a su viuda. El jueves por la mañana, un hombre mayor llegó al rancho. No venía en camioneta negra, venía en un sedán gris sin escoltas, sin armas visibles. Era un hombre de unos 70 años, de traje oscuro y sombrero de ala ancha. Bajó despacio con bastón en mano y caminó hasta el corredor donde doña Refugio lo esperaba. Don Chui, dijo ella poniéndose de pie. Doña Cuca, respondió él quitándose el sombrero. Hace mucho. Demasiado. Se sentaron en el corredor con café recién hecho y pan dulce que ella había preparado esa mañana. Hablaron de cosas sin importancia por un rato, el clima, las cosechas, la salud. Luego, inevitablemente llegaron al tema. Me enteré de lo que pasó, dijo don Chui con voz grave. Y vine a decirle que ya está resuelto. Refugio levantó la vista sorprendida. ¿Resuelto? ¿Cómo? Hablé con quien tenía que hablar. Le expliqué quién es usted, quién fue su esposo y lo que significa tocarla. No van a volver. ¿Y si vuelven? Don Chui sonrió. Una sonrisa cansada pero firme. Si vuelven, van a desaparecer. Y no de la forma que ellos hacen desaparecer a la gente. De la otra, de la que nadie encuentra nunca. Refugio asintió despacio, procesando. Sentía alivio. Pero también algo más, algo que no podía nombrar. Tal vez era tristeza, tal vez era rabia, tal vez era solo el peso de saber que después de tantos años el pasado la había alcanzado de nuevo. Gracias, don Chui. No me agradezca. Le debía esto y mucho más. Don Evaristo me salvó la vida 2 veces. Lo mínimo que puedo hacer es cuidar a su esposa. Se levantó, tomó su sombrero y caminó de regreso al carro. Antes de subirse se volteó. Doña Cuca, si me permite un consejo, véndalo. Váyase lejos, porque por más que yo hable, por más que alguien de la orden, siempre va a haber un pendejo que no entiende y ese pendejo puede costarle la vida. Refugio no respondió, solo observó cómo se alejaba, cómo el sedán desaparecía en el horizonte, dejando una estela de polvo que tardó en asentarse. Esa noche, sola en el rancho, Refugio salió al jardín. Las plantas habían empezado a recuperarse. Los rosales mostraban brotes nuevos. Las bugambilias volvían a florecer. Todo parecía normal, todo parecía estar en orden, pero ella sabía que nada volvería a ser igual. Se sentó en el suelo, entre las macetas, con las manos hundidas en la tierra y lloró de nuevo. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había sido, por todo lo que ya nunca podría ser. Y cuando terminó de llorar, se puso de pie, se limpió las manos en el delantal y entró a la casa. Sacó la pistola del cajón, la limpió, la engrasó y la volvió a guardar. Luego se sirvió un vaso de agua, tomó sus pastillas y se acostó. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles. Las cigarras cantaban y el rancho La Esperanza seguía ahí, inmóvil, silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado y todos lo sabían. Fin.